Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El título del mensaje es: Así habla Dios. Gloria al Señor. ¿A cuánto les ha hablado el Señor, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Entonces el título es: Así habla Dios. La verdad central, hermanos, tomaremos el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Y dice: sin embargo, de una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, Dios está hablando. Porque algunos tal vez exageran y dicen: Dios me dijo, Dios dijo, y todo dice que le dijo Dios. Posiblemente estén exagerando. Pero algunos exageran de otra manera, que dice: a mí nunca me ha hablado Dios, dice. Yo no sé cómo es escuchar la voz de Dios. Pero le voy a decir una cosa: escuchar la voz del Señor es lo más grande y maravilloso que le puede pasar al hombre en esta tierra. Así es que en el nombre de Jesús, hermano, preparemos nuestro corazón porque Dios está hablando. Gloria a Dios. Muy bien. Nuestro texto dice, hermanos, lo que leímos dice, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y el versículo que leímos, hermano, de la verdad central dice, hermano, sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hace eco a esa declaración cuando dice, hermano, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, el problema no es que Dios no hable, Dios habla. El problema es que el hombre no entiende. En otras palabras, Dios está hablando, hermano, de una y mil maneras. Dios está hablando de una y mil maneras y está hablando, hermano, una y mil veces. Sigue hablando Dios, pero pareciera como que no entendemos la voz de Dios, o como que el hombre no quiere escuchar la voz. Pero si prestamos atención y atendemos, valga la redundancia, cuidadosamente a la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que Dios nos está hablando a cada momento, hermanos amados. En cada instante de nuestra vida está la voz de Dios presente. Solo es cuestión de que nosotros pongamos atención y entendamos que esa es la voz de Dios. La voz de Dios. Número 1, 3 formas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, hermano, tuvo un gran privilegio. Tuvo el privilegio de tener un líder, un gran líder como Moisés, hermano. Dice que ese hombre hablaba cara a cara con Dios. La razón, él se sometía mucho a Dios, hermano. Moisés era un hombre de oración. Moisés era un hombre, hermano, que ayunó 2 veces 40 días y 40 noches, fíjese, hermano. Fue tanto, él oraba y antes de orar, hermano, para que él pudiera soportar todo ese tiempo en la presencia de Dios, sin duda, hermano, que Moisés era un hombre de oración. Moisés oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba cada momento que se le daba la oportunidad. Él oraba, él era un hombre de oración. Su oración era esta, fíjese, hermano. Su oración era esta: Señor, libera a mis hermanos, libera a tu pueblo. Señor, tu pueblo está cautivo en Egipto. Y él rogaba, él oraba, él clamaba a Dios por la liberación de su pueblo, fíjese, hermano. Y un día se apareció Dios a él. Dice que se apareció en una zarza que ardía, y que la zarza ardía, dice, hermano, pero la zarza no se consumía. Y él se acercó a ver esa, y así fue como Dios empezó a hablar con él. Así fue como él escuchó la voz de Dios, hermano. Y ahora él se convierte en el líder del pueblo de Israel y él habla con Dios, hermano, de esa misma manera. Y en una ocasión, hermano, Dios, para comprobar que Moisés era su siervo, para comprobar, hermano, que Moisés estaba diciendo la verdad, le dijo Dios a Moisés: prepara al pueblo para que venga y me escuche de una vez por todas. Dile que se preparen, que se bañen, que se cambien la ropa, que no se acerquen a sus esposas por 3 días, que estén en santidad y que vengan porque yo voy a hablar con el pueblo, dijo Dios. Y mire, hermano,
Dios vino. Y dice que Dios empezó a hablar, hermano, desde la montaña. En las nubes, hermano, se movía Dios, hermano, en la montaña, al punto, hermano, que el pueblo dice que rogó que ya no se le hablara así. El mismo pueblo pidió, hermano, que ya Dios no hablara así. Dice Éxodo capítulo 20, verso 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo, era un estruendo la voz de Dios, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ellos pidieron, me imagino, hermano, que estar en la presencia de Dios ha de ser algo terrible, hermano. Habacuc lo menciona y dice que cuando él se paró en la presencia de Dios, dice que él sintió, hermano, como que pudrición entró a sus huesos, fíjese, hermano. Él sintió como que se pudrió. Yo no sé cómo es sentirse uno podrido, hermano, pero fíjese que Habacuc así lo describe y dice: pudrición entró en mis huesos, dice. Se sintió como un muerto ante la presencia de Dios. Y decimos esto, hermano, porque hay personas que dicen: yo quisiera que Dios me hable, dice. Andan en pecado y andan mal, hermano, y quieren que un ángel lo vaya a traer a su casa para venir a la iglesia, hermano. Alguien dijo en una ocasión: hasta que un ángel me vaya a hablar a la casa, entonces vengo yo a la iglesia. Dijo: ¿cuántos ángeles han llegado, hermano? Y no les ha hecho caso, no les ha obedecido. Pero entonces, hermano, lo que estamos tratando de asegurar en ese mensaje es que Dios habla. Ahora, el asunto es, hermano, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Cómo nos va a hablar? Podemos decir por la Biblia, por los mensajes. Podemos decir, hermano, que son real. Dios está hablando en este momento. Dios nos usa a nosotros, los predicadores. Fíjese que un día, hermano, a mí me iban a hacer un trabajo, una operación, hermano. Y en el momentito de la operación, hermano, yo estaba orando y le estaba pidiendo a Dios: Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor, para estar aquí, quiero estar bien. Empecé a orar yo mientras ellos preparaban todo ahí, hermano. Y de repente, fíjese, hermano, en esa oración que yo hacía, hermano, yo tuve como una imaginación, vamos a decir. Yo me imaginé, hermano, de que era Dios el que estaba ahí operándome, hermano, de que era Dios. Y entonces yo le dije: Señor, si esa persona, le dije, tú la vas a usar, úsala. Pero yo quiero que tú estés dentro de esa persona. Y desde ese día, hermano, yo estoy seguro, pienso así, de que si realmente, hermano, el que se para en este lugar a predicar la palabra del Señor, hermano, como Dios manda, en santidad, en oración, ha buscado la presencia de Dios, le ha pedido su dirección, hermano, ese hombre o esa mujer se convierte en un instrumento de Dios. Los que ministran la alabanza, los que sirven, los que predican, son instrumentos de Dios. Pero todavía sigue la pregunta: pero hermano, ¿cómo me va a hablar Dios? ¿Solo en el mensaje me puede hablar Dios? ¿O cuando me prediquen o cuando lea la Biblia me va a hablar Dios? Son medios de Dios. La Biblia es la palabra viva de Dios, hay que leerla. Dice que este es el alimento del alma. Cada uno de nosotros, hermano, debería leer la Biblia. Mire, por lo menos, decía un predicador, cada 6 meses. Cada 6 meses deberíamos de leer la Biblia, fíjese, hermano. Decía un predicador, y si se puede más, pues mucho, qué mejor. Si esa es nuestra vida, si ese es el mapa que nos va a llevar a la vida eterna, hermano, y es la ley, hermano, que nos va a juzgar allá en la presencia de Dios. Por eso la tenemos que saber bien. Jesucristo dijo, hermano, yo no voy a juzgar a nadie, dijo. Yo no vine a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Yo vine, dijo, para que fueran salvos. Yo no condenaré a nadie, dijo Jesús, sino que el que los condenará será la palabra. Fíjese, hermano, allá nos van a juzgar por medio de la palabra. Por eso usted tiene que saber bien la Biblia, como un abogado que va a ir a defender a los criminales, hermano, y se sabe bien la ley. Mire, él sabe bien la ley. Y cuando el fiscal o cuando el juez, hermano, empiezan a acusar, él sabe la ley y saca la ley, hermano. Y mire, hay abogados que defienden a los peores criminales, hermano, los sacan libres porque se saben la ley, fíjese, hermano. Así es que nosotros debemos saber esta palabra bien. Pero ¿cómo habla Dios? Punto número uno, Dios habla por medio del instinto. Dios habla por medio del instinto, por si usted quiere más. Para los que están buscando a Dios con todo su corazón,
los que tienen fe y no requieren, hermano, de una lucecita ahí que los esté guiando o un ruido para entender. Esta es la primera forma como Dios habla. Dios habla por medio del instinto. Nosotros, los seres humanos, tenemos instintos. Fíjese, hermano, que los animales tienen instinto, pero los animales no tienen raciocinio, no piensan, no pueden pensar. No podemos ver un perro o una vaca y decir, oh, está pensando la vaca. No, ellos no piensan, no pueden entender, no pueden comprender, pero tienen instinto, fíjese, hermano. Y si usted se da cuenta, hermano, mire, cuando va a haber una tragedia, cuando va a haber un terremoto o va a haber un maremoto o va a haber, hermano, una gran tempestad, todos los animales se preparan, fíjese, hermano. Los animales se esconden porque instintivamente ellos empiezan a huir. Ellos empiezan a huir, hermano, a esconderse, a escapar, sin razonar, sin nada, solo por medio del instinto, hermano. Ellos se esconden, fíjese, hermano. Y nosotros presentimos por medio del instinto, presentimos el terremoto, tal vez, o la tragedia, pero nos quedamos. ¿Será que va a pasar? Esperemos a ver qué pasa. Y nuestro instinto nos está diciendo, vete, huye, esconde. Pero como tenemos razonamiento, empezamos a razonar, fíjese, hermano. Y lamentablemente, en ese razonamiento es cuando caemos, hermano, en alguna tragedia o nos pasan tragedias, fíjese, hermano. Dice el diccionario, hermano, dice el diccionario instinto. ¿Qué es un instinto? Dice, es conjunto de pautas de conducta que se transmiten genéticamente y que contribuyen a la conservación de la vida del individuo. ¿Se da cuenta? Y que contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Hay un instinto que se llama el instinto de conservación. Dice más el diccionario número 2, el instinto es un impulso indeliberado que mueve la voluntad. Mire, que mueve la voluntad de una persona. Cuando alguien dice actuó por instinto, cuando arriesgó su vida por salvar a alguien. Número 3, dice el diccionario, instinto es facultad innata para captar ciertas impresiones o para desenvolverse en ámbitos determinados. A veces hasta decimos, él tiene instinto para los negocios, él tiene instinto para viajar. Otros le llaman al instinto inercia. Actué por inercia, dice. Fue como un pensamiento que vino a mí y yo actué, dice. Ahora, pues el instinto es el instinto y está ahí. El asunto es, hermano, de que Dios usa nuestro instinto para hablarnos, fíjese, hermano. Por eso debemos estar atentos, hermano. Ya dijimos, los animales tienen instinto, hermano, y todo lo que lo hacen solo por instinto, sin razonar o sin razonar en lo que están haciendo. Al contrario, nosotros los seres humanos tenemos instinto, pero sobre el instinto tenemos, hermano, la razón, por lo cual cuando el instinto nos impulsa a hacer algo, todavía tenemos la capacidad de pensar y decir, ¿lo hago o no lo hago? Fíjese, hermano. Ahora, Elías, hermano, había huido al desierto. Dice que Elías huyó. Elías había matado, hermano, 450 profetas de Baal. Y dice que la esposa del rey, Jezabel, esa mujer mala, dice que le mandó un mensaje y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Y viendo el peligro, dice que salió huyendo, hermano. Se fue huyendo, hermano. Y él, hermano, había profetizado, antes de eso él había profetizado, hermano, que no habría lluvia, que por 3 años y medio no iba a llover. Y humanamente, hermano, tal vez él pensó que ahí moriría de hambre. Dios mandó que hubiera sequía, que no hubiera lluvia. Ahora yo me voy a ir a esconder a una cueva y ahí me voy a morir, dijo Elías. Eso pensó él. Pero para su sorpresa, hermano, dice que los cuervos le llevaban pan y carne todos los días, en la mañana y en la tarde, fíjese, hermano. Así dice, fíjese, Primero de Reyes, capítulo 17, verso 3 al 6, Primero de Reyes 17:3. Dios le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo
Y mire, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, hermano, ahora dígame usted, hermano amado, dígame usted, fíjese que Dios no llegó directamente a los cuervos y les dio una palabra en el oído a los cuervos, tal vez en español o en inglés, y les dijo: cuervos van a ir en la mañana y en la tarde y le van a llevar pan y carne a Elías. Los cuervos, hermano, actuaron por instinto. Fíjese, hermano, Dios les habló por medio del instinto, y ellos, obedientes a su instinto, hermano, fueron, y dice que le llevaban comida en la mañana y comida en la tarde a Elías. Fíjese, hermano. Ahora, Dios, hermano, actuó por medio de ese instinto. Así es que entonces, hermano, los animales actuaron instintivamente, valga la redundancia. Llevaron la comida a Elías. Y sabe, hermano, a muchos, Dios les ha hablado por el instinto. Dios les habla por el instinto, hermano. Pero en lugar de obedecer, usan su razón. Fíjese, hermano. Usan la razón. Imagínese que Dios le dijera a usted, hermano, o usted sintiera en su corazón, hermano, usted mira a un hermano que está padeciendo y usted dice: yo voy a ayudar a ese hermano. Ha de tener una necesidad el hermano, le voy a ayudar. Pero usted empieza a razonar. Después de que Dios le habló en su instinto, usted empieza a razonar: no, tal vez está bien, tal vez solo está triste, no, tal vez solo estoy pensando yo, y ya no hace nada. Fíjese, hermano. Y es Dios el que le está hablando. Entonces, hermano, usamos nuestra razón, llegamos a la conclusión que no se debe hacer tal cosa, hermano, y así de fácil desobedecemos a la palabra de Dios. Pero Dios habla por medio del instinto. Aleluya. No se alegraron los hermanos. Gloria al Señor. Número 2, Dios habla por medio de un corazón generoso. Fíjese, hermano. Ahí mismo, hermano, en esos versículos, dice, hermano, que el agua del arroyo se secó. Fíjese, hermano. Elías estuvo varios días, él estuvo contento. En la mañana le llevaban carne y pan, hermano, y en la tarde pan y carne. Comió bien él y tomaba agua del arroyo. Pero dice que el arroyo se secó. Como no había lluvia, hermano, no estaba lloviendo. Dice, hermano, que el arroyo se secó. No había agua, hermano. Entonces Dios le habló a Elías, porque Dios hablaba con Elías casi de la misma manera como hablaba con Moisés. También Elías ayunó 40 días y 40 noches. Entonces Dios le habló, hermano, y le dijo, hermano, que se fuera a una ciudad que se llamaba Sarepta de Sidón. Vete a Sarepta de Sidón y mire cómo Dios dice, hermano, porque yo le he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Le dijo a Elías. Elías sí recibió la voz de Dios. Elías sí escuchó la voz de Dios, hermano. Y Elías entonces obedeció, hermano, y se fue. Dice Primero de Reyes, capítulo 17, verso 9 al 13. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden. Mire, hermano, a esta señora, a esta viuda, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Se imagina, hermano, usted estar en una situación así, hermano? Mire, ya no había comida porque no llovía.
esta señora, hermano, iba a preparar su último poco de harina con el último poquito de aceite que quedaba. Dice que iban a hacer un pan y se lo iban a comer con su hijo y entonces se quedaban ahí para morirse. Eso era lo que ella pensaba. Pero Dios le habló a Elías. Dios proveyó todo, que se secara el arroyo, fíjese, hermano. Y después le habló a Elías y le dijo: vete a Sarepta de Sidón, y ahí yo le he dado orden a una mujer. Pero Dios no le había hablado a la mujer. Dios no le dijo a la mujer. Yo no sé si la señora tuvo un sueño o sintió en su corazón o no sé de qué manera, pero Dios dice: yo le hablé. Fíjese, hermano, yo le hablé, dice Dios. Así es que vete con tranquilidad, porque ya esa señora ya recibió la orden que te dé de comer y ahí vas a estar con ella te va a alimentar. Y Elías se fue. Imagínese, hermano, que esa señora hubiera sido usted y que ya solo tiene un poquito de harina y que ya solo tiene un poco de aceite y está su hijo que ya se va a morir y llega un señor allá Aragán, fíjese, hermano, que ni trabaja, que dice que vive por fe. Aleluya, gloria a Dios. Por eso da miedo decir ahora que vivimos por fe, hermano, porque que trabaje, dice. Aleluya. Y llega el señor ese, hermano, y le dice: señora, ¿me puede regalar un vaso de agua, por favor? Y ella dijo: sí, ahorita te lo traigo. Y cuando ella iba a traerlo, le dice: oye, ¿me puedes traer un pan también? Y la mujer le dice: mira, no tengo, le dijo, no tengo pan cocido. Precisamente a traer leña venía, a cocer el último poquito venía para mi hijo y para mí, y nos íbamos a dejar morir. Y ella le dijo: está bien, haz así como has dicho, pero hazme a mí primero. Así dice ahí: hazme a mí primero, porque así ha dicho Dios. La harina no se terminará y el aceite no menguará hasta que vuelva a llover otra vez en la tierra. Pero tienes que creer a la palabra, le dijo Elías a esa mujer. Y se fue la mujer con fe, hermano. Ahora, mire, hermano, el título de este párrafo es: Dios habla por medio de un corazón generoso. Dios habla por medio de un corazón generoso. No voy a hablar del milagro porque el milagro está hermoso, hermano, como para predicar un mensaje de milagros, hermano. Pero lo que quiero, hermano, es mostrarle cómo Dios le habló a esa viuda. Porque puede ser que Dios quiera hablarle a usted también. Porque lo quiere bendecir. Fíjese, hermano. No porque Dios necesite. Dice que Dios no necesita nada, hermano. Según la teología, hermano, dice que Dios no necesita nada. Cuando a veces decimos, hermano, Dios necesitaba, cuando decimos así, tenemos que aclarar que estamos hablando en términos humanos. Porque Dios no necesita nada. Dios no necesita dinero, Dios no necesita comida, Dios no nos necesita a nosotros, hermano. Ni necesita a la iglesia. Dios no necesita nada. Él puede ser Dios sin nosotros, hermano, porque Él es Dios todopoderoso y Él creó todo y nos creó a nosotros mismos. Aleluya, bendito Dios para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice la Biblia, hermano, que Dios le habló a esta mujer, pero no está. Yo no encontré donde Dios le dijera: hey, ni dice el nombre de la señora, solo que era una viuda de Sarepta de Sidón. No dice el nombre, y que Dios le ha dicho: mira, fíjate que yo voy a mandar a mi siervo y por favor lo alimentas, hace algo y ten fe y él va a orar por ti para que tengas fe. No, Dios no le dijo nada. Esta señora ya su corazón era generoso. Su corazón era bueno, su corazón no era malo, su corazón no era mezquino. Porque, hermano, cualquiera de nosotros puede decir: ¿y este qué? Si apenas tengo un poco para mí y ya me voy a morir y ese todavía me quiere quitar lo poquito que tengo. No, sáquese, decía una señora. Sáquese de aquí. Vaya a ver dónde encuentra su tonto. Así decimos, ¿verdad? Vaya a ver dónde lo mantienen. Aleluya, no aparece, pero Dios le habló a esa mujer. Dice, hermano, Dios dijo: ve a ella, porque yo ya le di orden a esa mujer. Aleluya, yo ya le ordené a esa mujer que te sustente, que te cuide. Pero por supuesto, en ese cuido, en eso que ella va a hacer, la bendición de Dios va a venir también sobre ella.
Porque cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, y especialmente, hermanos, si se trata de dar, si vamos a ofrendar, si vamos a diezmar, si vamos a dar una ofrenda, hermano, que lo demos, hermano, con todo nuestro corazón, confiando que Dios tiene poder para multiplicar nuestras finanzas. Y fíjese, hermano, que por eso la Biblia dice, Pablo escribiendo, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Fíjese, hermano, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese que algunos quieren dar hasta que ya no haya nada. Hasta que digamos, hermano, no nos alcanzó para pagar la renta, hermano. Ya debemos un mes, hermano, nos van a sacar. ¿Podría usted por favor ayudarnos, hermano? Demos, pobrecito, los van a sacar a los hermanos. Aquí está, miren, una ofrendita. Eso es dar por necesidad. Pero el Señor dijo, no demos por necesidad. O sea que si hay bastante, entonces no doy. Porque si aquí tienen. Porque algunos así piensan, los pastores tienen dinero, dice. Que se mochen con algo mejor ellos, dice. Aleluya. Gloria a Dios, sí. Especialmente, hermano, los pastores de allá de México, de Guatemala, de otros países, hermano, ellos piensan que nosotros los pastores tenemos un dineral, hermano. Fíjese, hermano. Y me dicen, hermano, usted tiene, bendíganos para construir el templo, hermano. Bendíganos con eso. O sea, a usted le han de dar mucho dinero, ¿verdad? Sí, hermano, olvídese, le digo. Tengo unos hermanos buenísimos, hermano, que me aman, mire, hermano. Casi como que yo fuera un hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios le habló a esa mujer de esa manera. Dios le habló por medio de su corazón generoso. Por medio de su... Entonces, hermano, ¿cómo podríamos decir que Dios le habló a ella? Solamente por medio de su corazón generoso. Un corazón generoso. Ella no actuó porque ella dicho, escuché la voz de Dios. Oh, Dios me habló. Tal vez de un sueño tuvo, fíjese, hermano, sino que actuó por su propia generosidad. Vio al hombre que necesitaba, no sabía que era un siervo de Dios, no sabía, hermano, que había sido enviado por Dios. Ella actuó por su generosidad, por el instinto de generosidad, y le dio y dijo, bueno, si de todas maneras nos vamos a morir, si de todas maneras ya solo sale un pan de la harina que tengo allí, si lo voy a partir a la mitad y la mitad para mi hijo y la mitad para mí, pues lo parto en tres y le doy al Señor un pedazo y nos morimos los tres al mismo tiempo. Así pensó ella. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía algo más grande, más maravilloso. Porque nosotros hacemos cuentas. Nos viene el cheque, hermano, y hacemos cuenta. Tengo que pagar allá. Tengo que pagar allá. Tengo que pagar aquí. Tengo que pagar aquí. Cuando hacemos cuenta, no me alcanzó, dice. Y le decimos, oramos así sinceramente, cerramos los ojos y le decimos, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabías que yo tenía en mi corazón pagar mis diezmos. Hasta había pensado dar una ofrenda pastoral, Señor. Y hasta había pensado ayudar a las iglesias que están allá en Guatemala, Señor, en México. Pero no me alcanzó, Señor. Pero si tú me bendices el otro mes, Señor, yo te prometo que sí voy a dar, decimos, fíjese, hermano. Y el otro mes lo vuelve a bendecir Dios y la misma historia, la misma historia, y se pasan días, años, meses, hasta que viene la calamidad, hasta que viene la miseria, hermano. Nos quitan el trabajo, nos persigue la migración. No, eso no, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Eso pasa allá en mi país. Aleluya. Hasta que nos viene la calamidad, entonces, Señor, ayúdame. Padre, acuérdate de mis ayunos. Ni ayuna. Aleluya. Acuérdate de mis oraciones. Ni ora, fis. Acuérdate de mis ofrendas y de mis diezmos. Porque así dice el Salmo. El que está orando dice, Señor, acuérdate, dice, de mis oraciones, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de mis diezmos, dice el salmista. Entonces Dios se va a acordar. Pero si no ha dado nada, ¿de qué se va a acordar Dios? ¿De qué se va a acordar Dios? ¿Quién va a orar por usted? Aleluya. Bendito Dios para siempre. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Gloria a Dios.
Y fíjese, hermano, que hubo otro milagro, porque dice que se enfermó el niño y se murió, fíjese, hermano. Y solo para declararnos Dios, hermano, que ella no le dio a Elías simplemente porque él era un siervo de Dios. Dice que se murió el niño y ella le dijo, oye, hombre, y has venido aquí para recordarme mis pecados. Y mi hijo se murió. Y entonces Elías le dijo, Señor, es posible que aún la mujer que me ha ayudado, la mujer que me ha sostenido por tanto tiempo, tú le hayas traído ese problema. Él enojado con Dios, hermano, reclamándole a Dios. Y entonces le dijo, trae a tu hijo para acá. Y dice que lo puso en su cama y oró, hermano. Y mire, y el niño resucitó. Y entonces resucitó el niño y le dijo, ahí está tu hijo está vivo. Y entonces, hermano, la mujer dijo, ahora entiendo que tú eres un varón de Dios. Ahora entiendo que tú eres un hombre de Dios. Dios permitió eso también para que ella reconociera, mira, lo que hiciste fue tu instinto de generosidad, lo hiciste porque es una mujer generosa, pero este hombre era un siervo de Dios. Este hombre no es un hombre cualquiera, era un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Y Jesús, hermano, le reprocha al pueblo de Israel. Jesús le reprocha a la iglesia, hermano. Y le dice a Jesús en Lucas, capítulo 4, versículo 25-26, dice, y en verdad os digo, Jesucristo predicándole a esa gente rebelde y mala, hermano, Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Mire, hermano, Jesús recuerda este pasaje. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ahora yo me pregunto, hermanos, y pregúntese usted también, ¿por qué Elías no fue enviado a una viuda de Israel? ¿Por qué Elías no fue enviado a una hermana de Israel? ¿Sabe por qué? Porque posiblemente sus corazones eran malos. Eran del pueblo de Dios, pero sus corazones eran malos. No iban a creer en el milagro. Y a veces así pasa con la iglesia, hermano. La iglesia de tanto tiempo de estar, hermano, se va haciendo corazón duro la iglesia y se olvida, hermano, de dar. Sí, yo oro, dice. Sí, con que mantenga la célula, estoy cuidando la célula, hasta me deberían de pagar por eso, dicen algunos. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo quiero enseñarte en esta noche, hermano, de que necesitamos que Dios nos hable por medio del instinto de la generosidad. Dios habla por medio de una necesidad. Número 3, Dios habla por medio de una necesidad. Saúl no era muy buen cristiano, que se diga, hermano. Saúl iba a la iglesia, tal vez ni iba, hermano, como algunos de nosotros, pero no vinieron hoy, por suerte, dijo un hermano. Aleluya. Pero Saúl no era muy cristiano, casi ni iba a la iglesia, hermano. Pero se le perdieron unas asnas y dice que en la necesidad de encontrar las asnas, su criado le dijo, oye, ¿y si vamos a la iglesia? Oye, ¿y si vamos al profeta y le preguntamos acerca de las asnas? Tal vez el profeta nos dé alguna respuesta. Y todavía Saúl le dijo, pero ¿y qué le llevamos al profeta? No vamos a llegar solo a preguntarle así. ¿Y que tienes algo ahí a la mano? Y le dijo, no, pues no tengo mucho. Se registró el criado, tenía un cuarto de una moneda, tenía como 25 centavos tenía. Y unos quesos, dijo, y no sé qué más tengo ahí. Llevémosle eso, pero vamos. Y preguntemos, era una necesidad. Dios habla por medio de las necesidades. No esperes, por supuesto, que Dios toque ese punto de necesidad, porque es terrible. Habían perdido las asnas. Pero ellos iban, hermano, a preguntar por las asnas. Su problema era, hermano, las asnas. Y dice en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese a preguntar por las asnas, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos,
porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Les dije que Saúl no era muy espiritual. Saúl no era de mucha oración, pero el pueblo necesitaba un líder. El pueblo oraba por un líder. Y además de eso, hermano, el pueblo quería ver con sus ojos físicos cómo era el líder. Si Dios escogía a un hombre de una estatura normal o un bajito, o si Dios escogía a un feo, hermano, no lo iban a ver muy bien como líder. A veces pasa todavía, hermano. A veces pasa todavía si escogemos un pastor feo, qué feo usted es, hermano, dice. Si no tiene estudio, ni estudio tiene, dice. Pero Dios así, Dios escoge. Después lo practicó ya Dios con David. Dice que escogió uno que nadie se imaginaba que él podía ser el líder, hermano. Pero Dios les quería presentar algo bueno a ellos. Y buscó al hombre más grande. Dice que era alto, era rubio el hombre, era con muchos músculos el hombre, un rostro fino, hermano. Y entonces el pueblo, sus ojos querían ver así, hermano. Por eso Dios lo levantó, no porque era espiritual, no porque era bueno, hermano, no porque se lo merecía, no se lo merecía. Dios dijo, hermano, porque el clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo los he escuchado. Y por causa de esa oración, Dios escucha la oración. Por causa de esa oración, yo les voy a levantar un líder que los va a librar. Y el verso 20 dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, dijo, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Ellos llegaron por una necesidad. Fueron a Samuel por una necesidad. Pero Dios tenía algo más grande y maravilloso. Si nunca hubieran tenido esa necesidad, sin duda que nunca se hubieran acercado a Dios. Pero a causa de la necesidad, él buscó la ayuda de Dios. Y no solamente le respondió a su petición, sino que Dios tenía algo mejor para él, el reino de Israel. Hermano amado, tú que has venido a la iglesia, tú que estás aquí sirviendo a Dios con todo tu corazón, te quiero decir que Dios tiene algo muy especial para tu vida. Seas tú pastor, seas tú supervisor, seas tú un líder de una célula, un diácono, Dios tiene algo maravilloso para aquí en este lugar. Solo búscalo, solo recíbelo, porque Dios tiene algo para ti. Así tenía para Saúl. Saúl iba por unas sus asnas todas llenas de pulgas, hermano, de garrapatas, iba él buscando sus asnas. Y Dios le dijo, ni te preocupes de eso, le dijo, yo tengo algo mejor para ti. Tengo el reino de Israel para ti. Dios usa y habla por medio de las necesidades para que así busquemos su presencia. Así es que escúchame esto, hermano. Si te quitaron el trabajo, es Dios que te está hablando. Si tienes problemas en tu matrimonio, es Dios el que te está hablando. Si tienes problemas legales, si te has metido en algún problema con la ley, Dios está hablando. No te detengas. Dios tiene la solución para todos tus problemas. Solo ponlo delante de Él. Solo ora sinceramente y le dice, Señor, tengo esa necesidad. Y Dios lo va a resolver. Pero como estamos, el tema es, hermano, mire, ¿cómo habla Dios? Porque algunos quieren escuchar la voz de Dios. Todavía hay otra forma más grande, ¿cómo podríamos decir, hermano, como Dios habla? Dice Job capítulo 33, versículo 14 al 18. Aquí reduce, porque allá dice que de miles de formas, miles de maneras, pero Job dice, Job 33, 14, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla Dios? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios habla por medio de los sueños,
Mire, cuando Dios me habla por medio de un sueño, hermano, yo me siento más seguro. Yo creo en los profetas. A veces me han profetizado, hermano, pero cuando ya la palabra pasa por medio de un hombre, pues hay peligro. Uno se puede emocionar y uno puede hablar más de la cuenta, pero Dios quiere hablarte a ti directamente, hermano. Solo prepárate, solo duérmete en paz, solo ora antes de dormir. Dile que quieres escuchar su voz y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Porque eso es lo que dice. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, es cuando Dios habla. Es cuando Dios habla. Y qué maravilloso, qué mejor que Dios hable a tu vida.